Hay momentos en la vida en los que las personas que más quieres son las mismas que terminan destruyendo tu confianza y tu corazón. Esta es la historia de cómo mi mejor amiga, Valeria, y el hombre que creí que me amaba, Marcos, me traicionaron de la manera más cruel posible. Lo peor no fue solo la traición en sí, sino la forma en que ambos disfrutaron de mi dolor. Hoy, puedo contarlo con la frente en alto porque, al final, la verdad siempre sale a la luz y la justicia, de una manera u otra, siempre llega. Todo comenzó hace unos años, cuando la vida parecía perfecta. Llevaba 5 años de noviazgo con Marcos, un hombre que creí que era el amor de mi vida. Era un tipo encantador, carismático, siempre pendiente de mí. Con él, sentía que mi vida estaba completa. Además, mi mejor amiga Valeria, con quien compartía todo desde la adolescencia, estaba siempre a mi lado. Ella y yo éramos inseparables, compartíamos nuestros secretos más profundos, nuestras alegrías, y sobre todo, nuestras tristezas. Valeria había estado conmigo en los momentos más difíciles y yo confiaba en ella como en una hermana. Nunca me pasó por la cabeza que ambos pudieran traicionarme. Ni siquiera en mis peores pesadillas imaginé que Valeria y Marcos estuvieran planeando algo tan cruel, tan sucio, a mis espaldas. Conocí a Valeria cuando éramos adolescentes. Compartíamos clases en la secundaria y, desde el primer día, conectamos de una manera especial. No fue una amistad instantánea. Como todas las relaciones importantes, la nuestra se forjó con el tiempo. Al principio, solo hablábamos en los pasillos, intercambiábamos notas y compartíamos algún que otro chisme sobre nuestros compañeros. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más personales. Recuerdo que un día, Valeria me confesó entre lágrimas que sus padres estaban al borde del divorcio. Su madre y su padre apenas se hablaban en casa, y ella, siendo hija única, se sentía atrapada en medio del conflicto. Fue una confesión que me conmovió profundamente porque, en ese entonces, yo también estaba pasando por un momento difícil en mi vida familiar. Mis padres también estaban lidiando con sus propios problemas, y eso nos unió aún más. Desde ese momento, Valeria se convirtió en una persona fundamental en mi vida. Los años pasaron, y nuestras vidas siguieron caminos paralelos. Ambas estudiamos en la misma universidad, aunque en carreras diferentes. Ella se inclinó por la psicología, mientras que yo me decidí por el periodismo. Aún así, siempre encontramos tiempo para estar juntas. Nos apoyábamos en todo, nos dábamos consejos, y cuando alguna de las dos tenía problemas con el corazón, la otra estaba allí para escuchar y consolar. En una ocasión, Valeria tuvo una relación complicada con un chico llamado Andrés. Él era mayor que ella por algunos años y, aunque al principio parecía un buen tipo, resultó ser alguien tóxico. La controlaba, no le permitía salir con sus amigas, yo incluida, y poco a poco fue aislándola de su círculo social. Durante meses, Valeria se vio atrapada en una relación que la hacía sentir menos, que la dañaba emocionalmente. Yo intenté sacarla de ese lugar oscuro, pero al final fue ella quien tomó la decisión de romper con Andrés. Esa experiencia la dejó marcada, y siempre decía que gracias a mí había encontrado la fuerza para dejarlo. Por eso, cuando empecé a salir con Marcos, no había nadie más feliz por mí que Valeria. Siempre me decía lo afortunada que era por haber encontrado a un hombre tan increíble. Al principio, me hacía feliz saber que mi mejor amiga aprobaba mi relación. Sentía que mi vida estaba en equilibrio, tenía un novio maravilloso y una mejor amiga que me apoyaba en todo. ¿Qué más podía pedir? Marcos y yo nos conocimos en una fiesta universitaria. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Una amiga en común nos presentó y, desde el primer momento, hubo una chispa entre nosotros. Él era alto, de ojos profundos y sonrisa encantadora. Tenía una personalidad magnética, de esas que te atraen sin que puedas evitarlo. Nos pasamos la mayor parte de la noche hablando, riéndonos, y antes de que terminara la fiesta, ya habíamos intercambiado números. Nuestra relación avanzó rápidamente. A las pocas semanas, ya éramos inseparables. Salíamos a cenar, al cine, o simplemente nos quedábamos en casa viendo películas. Marcos tenía un lado tierno, atento, que me hacía sentir especial. A veces, me sorprendía con pequeños detalles, flores, cartas o simplemente un mensaje de buenos días que me iluminaba el día.
desde el principio, hice que Valeria formara parte de nuestra relación. No quería que se sintiera excluida, y además, creía que era importante que mi mejor amiga y mi novio se llevaran bien. Al principio, todo parecía perfecto. Los tres salíamos juntos, íbamos a restaurantes, fiestas, o simplemente nos quedábamos en mi departamento conversando hasta altas horas de la noche. Valeria y Marcos parecían llevarse bien, y eso me hacía feliz. Nunca imaginé que esa cercanía entre ellos se volvería en mi contra. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. No fue algo drástico, sino más bien una serie de pequeños detalles que, en ese momento, no supe interpretar. Valeria empezó a aparecer más seguido en nuestra vida de pareja. Al principio, no me molestaba, ya que ella era parte importante de mi vida. Pero con el tiempo, comencé a notar que sus visitas se hacían más frecuentes, y a veces sentía que Marcos y ella tenían una complicidad que no lograba entender. Había momentos en los que parecían tener conversaciones privadas, chistes que yo no entendía. Cuando les preguntaba de qué hablaban, ambos reían y decían que era una tontería o algo sin importancia. Aunque intentaba no darle importancia, en el fondo algo en mí comenzó a sentirse incómodo. Una tarde, Valeria me llamó y me pidió que nos viéramos para tomar un café. No era raro que lo hiciera, ya que siempre habíamos sido cercanas. Sin embargo, esa vez sentí que había algo diferente en su tono de voz. Nos encontramos en nuestro café habitual, y después de charlar un rato sobre cosas triviales, Valeria me lanzó una bomba. He decidido que quiero mudarme de ciudad, me dijo de la nada. Su decisión me tomó por sorpresa. ¿Mudarse? ¿Por qué? Me explicó que había encontrado una oportunidad laboral increíble en otra ciudad y que sentía que era el momento de empezar de nuevo. Aunque me dolía perder a mi mejor amiga, intenté apoyarla en su decisión. No obstante, algo en su mirada me decía que no me estaba contando toda la verdad. Los meses siguientes fueron extraños. Valeria se distanció gradualmente, y aunque seguíamos en contacto, ya no era la misma de antes. Marcos, por su parte, también parecía estar más ausente. A menudo cancelaba nuestros planes, diciendo que tenía trabajo o compromisos de última hora. Comenzaron a surgir pequeñas discusiones entre nosotros, y la relación, que antes había sido tan fuerte, empezó a resquebrajarse. Un día, mientras revisaba algunas fotos antiguas en mi teléfono, encontré una imagen que no recordaba haber tomado. Era de Marcos y Valeria, sonriendo en una fiesta a la que yo también había asistido. En la foto, sus manos estaban demasiado cerca, sus miradas demasiado cómplices. Sentí un nudo en el estómago, pero rápidamente descarté cualquier sospecha, pensando que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, Valeria estaba a punto de mudarse, ¿verdad? Pasaron algunas semanas desde la última vez que hablé con Valeria. Supuse que su mudanza estaba consumiendo todo su tiempo, y aunque me dolía su ausencia, intenté seguir adelante con mi vida. Sin embargo, un día, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Valeria. Sonaba emocionada, incluso nerviosa, y antes de que pudiera decir algo, soltó la noticia: voy a casarme. La noticia me dejó completamente atónita. ¿Casarse? ¿Con quién? Valeria no había mencionado a ningún hombre especial en su vida desde hacía meses, y de repente, estaba comprometida. Me dijo que quería que fuera su dama de honor, que no podía imaginarse su boda sin mí a su lado. A pesar de lo extraña que me pareció la situación, acepté. Después de todo, era mi mejor amiga. Pasaron unos días antes de que recibiera la invitación formal. Era una elegante tarjeta blanca con detalles dorados, y al abrirla, sentí como mi corazón se detenía por un instante. El nombre del novio estaba allí, claro como el día: Marcos. No podía creer lo que veía. Mi novio, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida, se iba a casar con Valeria, mi mejor amiga. Las piezas comenzaron a encajar rápidamente en mi mente, las miradas, las conversaciones escondidas, las ausencias repentinas de Marcos. Todo estaba claro. Me habían estado engañando, y no solo eso, sino que ahora me estaban invitando a la boda como si fuera una especie de broma cruel. Al principio, mi reacción fue de dolor absoluto. Lloré durante días,
sintiéndome completamente traicionada por las dos personas en las que más había confiado. No sabía qué hacer ni cómo enfrentar la situación. Pero después del shock inicial, algo en mí cambió. No iba a dejar que se salieran con la suya tan fácilmente. Si querían burlarse de mí, yo les demostraría que no era una víctima indefensa. Decidí que no me quedaría en la sombra, no dejaría que se salieran con la suya sin pagar por todo el dolor que me habían causado. Después de todo, Valeria y Marcos habían decidido humillarme públicamente al invitarme a la boda. Querían burlarse de mí, hacerme sentir débil y menospreciada. Pero lo que no sabían era que, en lugar de derrumbarme, su traición me dio una fuerza nueva, una energía que jamás había sentido antes. Si iban a hacerme pasar por esto, sería bajo mis términos. El plan tomó forma en mi mente de manera casi natural. Sabía que la boda sería grande. Valeria siempre soñó con una ceremonia lujosa y perfecta, llena de gente que la admirara. Su boda sería el evento del año en nuestro círculo social, y yo estaba decidida a usar ese mismo escenario para destruir la fachada que habían construido juntos. En los días siguientes, me puse en contacto con varios amigos en común. Algunos ya sabían de la boda, aunque nadie parecía conocer todos los detalles de lo que había ocurrido entre Valeria, Marcos y yo. Me aseguré de mantener el control sobre la narrativa, contándoles a algunos que había descubierto la traición, pero también asegurándome de que la noticia se difundiera lentamente. No quería que la historia explotara antes de tiempo. El objetivo era que todos estuvieran presentes el día de la boda, y que nadie supiera de antemano lo que yo tenía planeado. Mi primer paso fue encontrar al fotógrafo de la boda. Me aseguré de contratar a alguien que estuviera de mi lado, alguien dispuesto a capturar cada momento que planeaba exponer. Sabía que Marcos y Valeria serían los protagonistas, pero yo quería ser la narradora de su caída. No tenía intenciones de destruir solo su día perfecto, quería que la historia quedara documentada para la posteridad. Después, me concentré en mi entrada triunfal. Si iba a asistir a esa boda, lo haría con estilo. Necesitaba un vestido que llamara la atención, algo que me hiciera destacar entre la multitud y, a la vez, que reflejara el poder que estaba a punto de ejercer. Fui a una tienda de alta costura y encontré el vestido perfecto, un diseño largo, ajustado al cuerpo, de un color rojo intenso. Era un vestido que no solo gritaba elegancia, sino también determinación. Sabía que, al verlo, Valeria y Marcos entenderían que no estaba allí para rendirme. En las semanas previas a la boda, mantuve un perfil bajo. Marcos intentó contactarme un par de veces, quizás esperando tener algún tipo de conversación final antes de casarse con mi mejor amiga. Ignoré todas sus llamadas y mensajes. No tenía interés en escuchar más mentiras. Sabía que lo que tenía que decirles lo haría de frente, y lo haría cuando todos estuvieran mirando. El día de la boda llegó. Me levanté temprano esa mañana, sintiendo una mezcla de nervios y anticipación. Sabía que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. No iba a ser fácil enfrentar a las dos personas que más me habían lastimado, pero también sabía que no estaba dispuesta a quedarme callada. Hoy era el día en que cambiaría todo. Me arreglé con calma, tomando mi tiempo para que cada detalle fuera perfecto. Mi cabello, cuidadosamente peinado, caía en suaves ondas sobre mis hombros. El maquillaje resaltaba mis ojos, dándome una mirada penetrante y decidida. Cuando me puse el vestido rojo, sentí un poder indescriptible. No era solo una prenda, era mi armadura. Estaba lista para enfrentar la batalla que se avecinaba. Llegué al lugar de la ceremonia con la cabeza en alto. Era una hacienda impresionante, decorada con flores blancas y doradas. Había coches de lujo aparcados por todas partes, y los invitados, vestidos de gala, caminaban hacia la entrada, emocionados por el evento del año. Al bajar del coche, sentí las miradas sobre mí. Algunos me reconocieron inmediatamente, otros me miraron con curiosidad. Después de todo, yo era la exnovia del novio y, hasta hace poco, la mejor amiga de la novia. Mi presencia no era solo inesperada, era escandalosa. Me dirigí al salón principal, donde los invitados comenzaban a tomar asiento. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y en el altar, pude ver a Marcos, de pie, con su elegante traje negro, esperando a Valeria. Se veía nervioso, pero eso no me sorprendió.
Sabía que parte de él estaba consciente de que mi presencia significaba problemas. Mientras esperaba el comienzo de la ceremonia, recordé todos esos momentos en los que confié en ellos. Los años de amistad con Valeria, las risas compartidas, las confidencias. Y Marcos, aquel hombre que me prometió amor eterno, que me miraba a los ojos y me hacía sentir que yo era su todo. Pensar en cómo me habían traicionado me dio la fuerza final que necesitaba para lo que estaba por venir. La música comenzó a sonar y todos se levantaron de sus asientos. La puerta principal se abrió y Valeria apareció, radiante, en su vestido de novia. Caminaba con una sonrisa amplia, como si todo el mundo le perteneciera. Sus ojos brillaban, y en ese momento, noté cómo su mirada se cruzó con la mía. Por un instante, su sonrisa vaciló, como si no pudiera creer que yo estuviera allí. Pero rápidamente recuperó la compostura y siguió avanzando por el pasillo. La ceremonia fue solemne, con las palabras típicas sobre el amor eterno y la felicidad conyugal. El sacerdote habló sobre el compromiso y la lealtad, palabras que resonaron con ironía en mi mente. Mientras tanto, yo observaba cada movimiento de Marcos y Valeria, estudiando sus gestos, sus miradas. Marcos se veía tenso, incómodo, mientras que Valeria seguía sonriendo, ajena a lo que estaba por venir. Cuando llegó el momento de los votos, el ambiente en la sala cambió. Marcos tomó el micrófono y comenzó a hablar. Sus palabras, llenas de promesas y amor, me revolvieron el estómago. Siempre te amaré, dijo, mirándola a los ojos. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. En ese momento, supe que era mi turno. El sacerdote estaba a punto de terminar la ceremonia cuando levanté la mano y dije, en voz alta y clara, perdón, pero no puedo permitir que esta farsa continúe. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí, y un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Valeria me miró con los ojos abiertos de par en par, y Marcos palideció instantáneamente. Quiero decir algunas palabras, continué, caminando hacia el altar. El sacerdote, visiblemente incómodo, no sabía qué hacer. Los ojos de todos los invitados estaban ahora fijos en mí. Sabía que en ese momento tenía la atención completa de cada persona en esa sala, y no iba a desaprovecharla. Marcos y yo estuvimos juntos durante 5 años, comencé, mi voz firme y sin titubear. Durante esos 5 años, yo creí que él era el amor de mi vida, y le di todo de mí. Pero lo que no sabía era que durante gran parte de ese tiempo, él me estaba traicionando con la persona que consideraba mi mejor amiga. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran en la audiencia. Los murmullos se intensificaron, y pude ver cómo Valeria comenzaba a ponerse nerviosa. Sí, Valeria, continué, mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, estaba teniendo una aventura con mi novio mientras yo, ingenuamente, pensaba que éramos una familia. Giré mi mirada hacia ella. Y ahora, después de todo lo que han hecho, tienen la audacia de invitarme a su boda, como si nada hubiera pasado. El silencio en la sala era absoluto. Valeria intentó hablar, pero la interrumpí. ¿Sabes lo que es más triste, Valeria? Que yo te consideraba una hermana. Estuviste en mi vida durante tantos años, y nunca me imaginé que serías capaz de algo así. Y tú, Marcos, dije, dirigiéndome a él, te atreviste a prometerme amor eterno mientras jugabas con mis sentimientos a mis espaldas. En ese momento, pude ver las reacciones de las personas en la audiencia. Algunos de los amigos más cercanos de Valeria y Marcos estaban claramente impactados. Vi a una de las damas de honor de Valeria cubrirse la boca, horrorizada. Los padres de Valeria, sentados en la primera fila, parecían no saber cómo reaccionar. Su madre, que siempre me había tratado como a una hija, estaba visiblemente conmocionada. El padre de Marcos se levantó y caminó hacia el altar, pero antes de que pudiera intervenir, continué. Hoy iba a ser el día más feliz de sus vidas, dije, mirando directamente a la pareja. Pero para mí, es el día en que finalmente me libero de ustedes dos. Ya no soy la mujer que se dejará pisotear. Hoy es el día en que recupero mi dignidad. Valeria comenzó a sollozar, incapaz de contener las lágrimas. Marcos, por otro lado, estaba completamente paralizado, incapaz de pronunciar una sola palabra. La tensión en la sala era palpable. Nadie se movía,
nadie sabía qué decir. Había destapado la verdad de una forma que nadie esperaba, y ahora la pareja que iba a casarse estaba siendo juzgada por todos los presentes. Y hay algo más que quiero que sepan, añadí, aprovechando el momento. Valeria y Marcos no solo me traicionaron. Mientras estaban planeando su boda a mis espaldas, ambos se aseguraron de que yo creyera que todo estaba bien, que éramos amigos. Valeria, tú fuiste la que me pidió que te ayudara a elegir tu vestido, la que me envió fotos de los preparativos, todo mientras te acostabas con mi pareja. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el sonido de mi respiración. Valeria sollozaba, el rímel de su maquillaje corriendo por su rostro. Sabía que este era su fin, el fin de la imagen perfecta que había construido a lo largo de los años. No solo había engañado a su mejor amiga, sino que ahora todos los que estaban allí, incluidos sus familiares y amigos más cercanos, sabían la verdad. Lo que más me duele, continué, mi voz cargada de emoción contenida, es que ustedes dos me hicieron sentir que era yo la que estaba equivocada. Me hacían sentir que mis sospechas no tenían fundamento, que era una loca por desconfiar. Pero aquí estamos, frente a todos, y la verdad finalmente ha salido a la luz. Marcos, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente trató de hablar. Espera, por favor, escúchame, esto no es lo que parece. No es lo que parece, lo interrumpí, mi voz elevándose. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Me estás diciendo que no has estado engañándome con Valeria durante meses? ¿Que no estuviste jugando con mis sentimientos mientras planificabas tu boda con ella? Por favor, Marcos. No me trates como una idiota más. Él bajó la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. Sabía que estaba atrapado, que no había forma de justificar lo que había hecho. Y Valeria, dije, ahora dirigiéndome a ella, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decirle a todos aquí, a tus padres, a tus amigos, a las personas que creyeron en ti? Has construido una vida basada en mentiras, y hoy todo se derrumba. Hoy, todas tus máscaras caen. Valeria, entre sollozos, intentó disculparse. No fue mi intención, yo no quería que esto pasara así, lo siento. Lo sientes, respondí, con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Lo sientes ahora que estás expuesta, ahora que todo el mundo sabe lo que hiciste? No siento ninguna lástima por ti, Valeria. Lo que hiciste fue imperdonable, y espero que te duela tanto como me dolió a mí. Los murmullos en la sala comenzaron a crecer. Los invitados, que hasta ahora habían estado en shock, empezaron a reaccionar. Algunos miraban a Valeria con desprecio, otros simplemente no podían creer lo que estaban presenciando. Una de las damas de honor salió corriendo de la sala, visiblemente afectada. Los padres de Valeria estaban desconcertados, su madre en lágrimas, su padre con el ceño fruncido, incapaz de mirar a su hija. Una tía de Valeria, sentada en la segunda fila, se levantó y murmuró algo sobre lo vergonzoso que era todo esto. No puedo creer que hayas hecho esto, murmuró entre dientes mientras pasaba al lado de Valeria, antes de abandonar la sala. Varias otras personas la siguieron, claramente disgustadas por lo que acababan de descubrir. Marcos, completamente pálido, intentó acercarse a mí. Por favor, podemos hablar de esto en privado. Privado, respondí, incrédula. ¿Privado como todas tus mentiras? No, Marcos, ya no hay nada privado aquí. Esta es la realidad que creaste, y ahora todos pueden verla. El fotógrafo, a quien había contratado en secreto, no dejó de capturar cada momento. Sabía que esas fotos serían la prueba física de todo lo que había ocurrido. Nadie podría negar lo que pasó ese día. Sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Había expuesto la verdad de la manera más pública posible, y ahora era el momento de irme. No había nada más que decir. Miré por última vez a Valeria y Marcos. Parecían dos figuras derrotadas, totalmente desprovistos de la arrogancia y confianza que siempre habían mostrado. Valeria seguía sollozando, su rostro arruinado por las lágrimas y el maquillaje corrido. Marcos, por su parte, no podía dejar de mirar el suelo, incapaz de enfrentarse a la magnitud de lo que acababa de suceder. Espero que ambos tengan una larga vida juntos, dije, con una sonrisa irónica. Se lo merecen. Con esas palabras,
Me giré y comencé a caminar hacia la salida. Los invitados, atónitos, me observaban en silencio mientras pasaba por su lado. Algunos me miraban con admiración, otros con incomodidad, pero todos sabían que había sido yo la que había ganado. Al salir al exterior, sentí una increíble sensación de liberación. El aire fresco golpeó mi rostro, y por primera vez en meses, respiré profundamente, sintiéndome en paz conmigo misma. Había sido un proceso doloroso, pero finalmente había recuperado el control de mi vida. Mientras caminaba hacia mi coche, recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de una amiga en común que no había asistido a la boda pero que ya había escuchado lo que había pasado. Eres una leyenda, decía el mensaje, acompañado de varios emojis de aplausos. Sonreí, guardando el teléfono en mi bolso. Sabía que lo que había hecho iba a resonar por mucho tiempo. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. La historia de lo que había pasado en la boda se esparció rápidamente. No solo entre nuestros amigos, sino en redes sociales, en foros, y hasta en el entorno profesional de Valeria y Marcos. Fotos y videos del momento comenzaron a circular, y aunque no había sido mi intención volcarlo en Internet, pronto se convirtió en un tema de conversación entre muchas personas. Valeria y Marcos intentaron seguir con sus vidas, pero no fue fácil. Su relación quedó marcada por lo que sucedió aquel día. Valeria, que siempre había sido una persona muy activa en redes sociales, dejó de publicar durante semanas. Sabía que cualquier cosa que compartiera sería criticada por quienes conocían la verdad. Marcos, por su parte, intentó hacer control de daños en su círculo laboral, pero las miradas y los susurros a sus espaldas lo acompañaban a todas partes. Por mi parte, comencé a reconstruir mi vida poco a poco. Tomé unas largas vacaciones, me desconecté de todo, y me dediqué a sanar las heridas que quedaban. Había sido un proceso duro, pero en el fondo, sabía que había hecho lo correcto. No había permitido que me pisotearan, y esa era una victoria que nadie me podía quitar. Con el tiempo, conocí a nuevas personas, recuperé mi confianza, y seguí adelante. Valeria y Marcos ya no formaban parte de mi vida, y aunque su traición dejó una cicatriz, también me enseñó a ser más fuerte, a confiar más en mí misma. Ahora, años después de todo aquello, miro atrás y sé que aquel día en la boda marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Lo que alguna vez fue dolor, traición y humillación, se convirtió en una lección de vida que me ayudó a crecer y a encontrar mi verdadera fortaleza. La venganza no siempre es la respuesta, pero a veces, la verdad, cuando se revela en el momento adecuado, puede ser el golpe más devastador de todos. Y esa verdad, que tanto Valeria como Marcos intentaron ocultar, terminó siendo su mayor castigo. Hoy, soy más feliz que nunca, y he aprendido a no arrepentirme de lo que hice. Porque ese día, no solo me vengué de ellos, también me liberé.